intentar ser breve. De lo que voy a hablar es del ritmo interactivo en juegos de texto, o mejor dicho, en juegos con texto, porque el texto es un elemento que entra muy transversalmente en muchos tipos de juegos, no solo en juegos narrativos. También hay juegos narrativos donde no aparece texto, no voy a hablar de eso, voy a hablar de lo que es el texto en sí, ¿vale? Bueno, yo soy Jorge García, soy el fundador del estudio Colmos, fundador del estudio Colmos. Llevo haciendo videojuegos desde 2011 aproximadamente. Antes de eso, pues soy una persona que le gustaba dirigir partidas de rol, hacer niveles, los editores que pillaba y tal. Cuando descubrí Unity, pues lo flipé totalmente, me parecía aquello magia, y entonces ya me metí un poco a saco. Y desde entonces pues he sacado en total con el estudio, hemos sacado unos 13 o 14 juegos de distintas longitudes, para iOS, para web y esas cosas. Y ahora estamos desarrollando un juego narrativo para Steam, que va a ser nuestro primer lanzamiento de Steam, se llama Lydia Crimes. Está abajo si lo queréis probar. Y bueno, también he sido profesor en CES y coordinador de videojuegos. Y bueno, un poco cuando estuve dando clases de videojuegos, aparte de programación, me tocaba dar asignaturas de producción y yo metía el game design donde podía. Cuando descubrí que existía una profesión que era el game designer, una de las principales cosas que vi es que había muy poca documentación técnica sobre game design. Había muchos textos un poco filosóficos y un poco, bueno, interesantes, pero yo estoy muy interesado en lo que es cosas que pueda aplicar directamente, ¿no? Entonces esta charla un poquito va de explorar algunas de las cosas de las que no se hablan tanto y un poco abrir debate también para el que quiera opinar sobre eso, ¿no? Y bueno, estas son las cosas que me gustan, sobre todo escribir, hacer juegos, la inteligencia artificial y la generación de conceptos. Tengo demasiado hobby, como todo. Entonces vamos a hablar de la interactividad y el ritmo interactivo, los tiempos de reacción del cerebro y cosas como el estrés y la memoria, y el texto en los juegos. Si me queréis interrumpir en cualquier momento, pues sin problema, ¿vale? Una de las... bueno, yo considero, o hay una corriente que considera que la interactividad es el verdadero arte dentro de los videojuegos, ¿no? Sin menospreciar para nada lo que es el arte gráfico, pero igual que en una película no hay... están pues la fotografía y está otros tipos de arte que entran dentro de la película, pero el verdadero arte en el cine es la narrativa cinematográfica y esa forma de narrar y de contar experiencias con una cámara y con el movimiento y el tiempo, ¿no? En los videojuegos, el verdadero arte especial de los videojuegos estaría en la experiencia que un jugador puede tener cuando interactúa con el juego y que no se puede conseguir por ningún otro tipo de arte más que por los videojuegos o el arte interactivo, ¿no? Digamos que los videojuegos serían como un tipo especial de arte interactivo, porque hay arte interactivo que no son videojuegos. Entonces, uno de los conceptos que yo veo, de los que se habla poco en videojuegos, es lo que es el ciclo interactivo. El ciclo interactivo es lo que se produce cuando tú te comunicas con una pantalla o con un sistema que te está dando respuesta a tus inputs, ¿vale? Y eso es lo que hace que este medio sea especial. El ciclo interactivo lo puede iniciar el usuario, el jugador o jugadora, o lo puede iniciar el sistema, pero siempre el intento es que se complete. Si lo inicia el jugador porque hace un clic en un sitio, obtiene un estímulo del sistema. Y si lo inicia el sistema, lo que intenta el sistema es que el jugador tenga una respuesta hacia allá. Entonces se produce como este pequeño ciclo, y este ciclo interactivo, que puede ser muy rápido, puede ser muy lento, la repetición del mismo es lo que le da el ritmo a un videojuego. Eso es un poco de lo que quiero hablar, ¿no? El ritmo interactivo sería la repetición de esos ciclos interactivos, que puede ser más rápida en un juego que requiera mucha más atención, o puede ser más lenta en un juego que vaya más calmado y más despacio, ¿no? Entonces, aquí hay un par de ejemplos para que comparéis
el ritmo de los ciclos interactivos en estos dos juegos. Un shooter, por ejemplo, que el ritmo es súper alto y súper frenético, y sin embargo en un juego tipo aventura, un juego más de texto, puede ser un poco más pausado. También quiero comentar, primero voy a comentar un poco estos tipos de conceptos, luego ya le meto las cosas del texto, ¿vale? El tiempo de reacción del cerebro varía entre los 190 y los 340 milisegundos, dependiendo de la persona, dependiendo de la edad, de muchas cosas, ¿no? Esto es, pues, 0,25 segundos, digamos, que es lo que tarda el cerebro desde que recibe un estímulo hasta que es capaz de generar una respuesta motora, ¿vale? En el sistema motor. Entonces esto es muy importante porque si nosotros aumentamos el ritmo interactivo, lo que estamos haciendo es obligar al cerebro del jugador a reaccionar más rápido y eso le genera estrés. Ahí estamos estresando al jugador, ¿vale? Mientras que si lanzamos estímulos más despacio, el jugador no se estresa tanto porque tiene más tiempo de reacción. Si queremos hacer en un juego de acción que el jugador pierda, forzar que pierda, lo único que tenemos que hacer es enviarle estímulos más rápidos de 190 milisegundos porque es imposible que el cerebro humano responda a tiempo. Un truco sucio, pero se puede hacer. Esta pirámide invertida es un estudio bastante informal sobre lo que podemos equiparar a géneros y estrés, ¿vale? Podríamos discutir en una barra de bar durante varias horas sobre cuál está encima y abajo, pero es para que hagáis una idea, ¿no? En general, pues los juegos que vayan a eSports siempre van a requerir el más alto nivel de habilidad, ¿no? y de concentración. Los shooters suelen ser muy exigentes. La estrategia en tiempo real también, quizá un poco menos, dependiendo si se va bien o no. Y en general los juegos de texto, o el texto de los juegos, es lo que tiene el menor nivel de estrés, porque el jugador está leyendo y la lectura, ahora después lo vemos con un poco más de calma, suele tender a ralentizar ese ritmo interactivo, ¿vale? Eso hay muchos diseñadores que lo ven como algo negativo, pero no tiene por qué serlo si se aplica bien, ¿vale? En cuanto a la memoria, que también es otro factor muy importante a la hora de estresar a un jugador o de activarle, tiene una pequeña regla que dice que en la memoria a corto plazo solo podemos recordar entre 5 y 9 conceptos, la regla del 7 más menos 2, entre 5 y 9 conceptos simultáneamente, ¿vale? Por ejemplo, tengo que recordar la combinación de una caja fuerte mientras voy a la habitación que estaba girando por el pasillo a la derecha, pero sé que aquí me va a aparecer tal cosa. Cuanto más conceptos simultáneos tenga que tener la memoria a corto plazo, más estresado voy a estar, más me va a costar poder controlarlo todo, ¿vale? Esto se aplica a todo, no se aplica solo a videojuegos, a la conducción, se aplica a todo, ¿vale? Ahora, eso sí, cuando tú repites una acción, eso pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo y eso ya no te cuesta trabajo ni te supone estrés, ¿vale? Entonces, a la hora de diseñar videojuegos, es importante un poco controlar cuántos elementos estamos dejando a la memoria del jugador que tenga que recordar en ese momento, ¿vale? Si queremos ponérselo más difícil, aumentamos la cantidad de cosas que tiene que recordar. Si queremos ponérselo más fácil, pues la bajamos. Y aquí, bueno, he hecho una pequeña tablita de cómo podemos gestionar el estrés de un juego. Cuando hablo aquí de estrés, tampoco estoy diciendo provocar ansiedad ni nada de eso, pero bueno, si estamos subiendo, hay un ritmo muy alto de interactividad y además el jugador tiene que recordar cosas en la memoria, se va a poner taquicardia. Si tenemos muy poca frecuencia y no tiene que recordar nada, pues va a estar muy tranquilo, podría aburrirse incluso, ¿vale? Entonces, un poco aquí está el juego que como diseñadores pues nosotros tenemos que controlar para activar al jugador cuando lo necesite y poder relajarlo cuando no lo necesite, ¿no? En general, la alta frecuencia del ritmo interactivo acelera más que el hecho de recordar cosas, ¿vale? Es lo que más acelera. Bueno, y todo esto lo comentaba porque no sé si conocéis esta tabla, ¿la habéis visto alguna vez? Es como la tabla o como la gráfica
de cómo diseñar la dificultad de un juego, ¿no? Seguramente la conocéis. Y la gracia aquí está en que el juego tiene que ser cada vez más difícil, bueno, en general, ¿vale? Algún términos generales, por supuesto, pero debe ser cada vez más difícil, pero no puede ser continuamente difícil, sino que tienes que permitir que el jugador se relaje. Entonces vas necesitando hacer pequeños picos y descansos, pero siempre que vaya hacia arriba, como el nivel de implicación del jugador, ¿no? De forma que si alguien coge el juego aquí, no sería capaz de resolverlo, aunque sea la parte baja de esta parte. Si no ha empezado desde aquí, el jugador no tiene la experiencia, no ha aprendido las mecánicas, no sabe todo eso. Entonces la dificultad está en cómo puedo hacer o qué herramientas tengo para aumentar la dificultad y la tensión de un jugador y cuándo la relajo, ¿no? Si es todo demasiado fácil, podemos tirar al aburrimiento, y si es todo demasiado difícil, a la ansiedad. Entonces, con estos dos factores un poco, es con lo que podemos regular, es como si fuesen válvulas, para ir regulando el estrés del jugador y para ir dándole premios y dándole descanso y activándolo cuando lo necesitemos y todo eso. Bueno, aquí he puesto un pequeño resumen sobre eso. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta que me queráis? Dale que sigue. Tú dale, Carlos. Bueno, pues entramos en lo que son el texto de los juegos, ¿vale? ¿Qué pasa con el texto? Pues que normalmente un videojuego es un medio que suele ser puramente visual, pero es verdad también que los juegos empezaron como texto, entonces hay toda un remanente y una historia, ¿no?, con los juegos de texto, y incluso todos los AAA vais a encontrar texto en ellos, ¿no?, en cualquier celda o en el propio Witcher. El Witcher tiene más de 300.000 palabras. Tiene más palabras el Witcher que una visual novel. Lo que pasa es que es opcional, no tienes que leerlo si no quieres. Entonces, el texto es un ralentizador natural del ritmo interactivo. Siempre que entre texto en el juego, siempre va a ser el momento donde el ritmo va a bajar a mínimo, siempre, ¿vale? Entonces puede usarse para obligar al jugador a tomarse una pausa o para permitírselo si él quiere, ¿no? Siguiendo con el ejemplo del Witcher, si llevas mucho rato pues ahí por el campo destripando gente, pues te vas a la biblioteca y te lees un librito y te relajas, ¿no? Hay que tener en cuenta que no a todo el mundo le gusta leer, lo que hace que cuanto más texto, más nicho, y que de la gente a la que le gusta leer, no a todo el mundo le gusta leer en pantalla. Entonces, dime. O sea, con el texto cuando no queréis que haya acción. Por ejemplo, o más que cuando no quieres que haya acción, cuando quieres bajar el ritmo de clics o de... Pero bueno, sí, acción. Y los tutoriales, entonces, cuando te ponen, tipo, que te pongan en una situación de estrés y te salta la pantalla de utiliza joystick para moverte, utiliza el texto. Si el jugador está muy concentrado en el juego, porque tiene un ritmo interactivo muy alto, es muy probable que el texto no lo vea, depende de dónde entre el texto. Ahora, si está en una situación en la que no sabe qué hacer y no puede hacer nada, y le pone un texto, entonces sí que lo va a leer para aplicarlo. Pero digamos que el texto tutorial no es un texto narrativo, ¿no? Entonces es un poco más... Sí, en general sí, muy más poco narrativo. Pero el texto de los tutoriales, lo mejor es minimizarlo. Intentar no explicarlo con letras ni con palabras, sino que emerja del control. O usa gráficos todo lo que pueda, todo eso. Bueno, pues según la cantidad de texto que tengamos en un juego, por ejemplo, aquí tenemos este juego de una ficción interactiva, mayormente es un juego donde casi todo es texto o todo es texto, hay muchos juegos de este estilo, sigue habiendo unos pocos valientes que hacen este tipo de juegos. En este texto, esto es de Oniria Crisis, el juego que estamos desarrollando, tenemos una cuota más intermedia. Esto es una típica visual novel que tiene poquito texto y abajo, ¿no? Va a influir siempre de forma determinante cuánto texto metamos en una pantalla, va a influir en el ritmo del juego.
Los textos muy grandes, los bloques muy grandes de texto pueden desmotivar a muchos jugadores. Hay que usarlos con mucho cuidado, sabiendo que tenemos ese público que le gusta eso, o intentar partirlo un poco o introducirlo poco a poco en la historia, pero no volcar en la primera pantalla un bloque muy grande en general. Conviene evitar el lore dump, como en la literatura. El lore dump es que empieza el juego y le ponemos un bloque directo al jugador contándole lo que decía Mauri, de lo guay que es nuestro universo, nuestro mundo. Hay que evitar eso porque eso lo suyo es que vaya ocurriendo poco a poco. Bueno, a menos que seas Tolkien, ¿no? Bueno, Tolkien tiene una barrera de rebote bastante alta en realidad. Hoy diría sí. Sí. Y el ritmo interactivo. Y voy a pasar un poco a qué tipos de textos podemos encontrar en juego y un poco cómo se comporta, ¿no? En los juegos que son puramente texto, vamos a tener a veces enlaces, que es la mecánica típica de internet. Por ejemplo, si habéis visto algún juego tipo hipervínculo, son como novelas interactivas, o elige tu propia aventura, cosas así. Vamos a tener enlaces interactivos. Luego tenemos algunos juegos donde el jugador puede escribir, que se suele llamar juegos de parser. Esto es un juego muy experimental con inteligencia artificial, donde la inteligencia de los personajes reacciona a lo que va haciendo el jugador, no hay nada predeterminado, ¿no? Pero normalmente también se ve como un bloque de texto y tú puedes escribir lo que quieres hacer. Son los antiguos moods y los antiguos juegos de texto. Y luego tenemos quizás los más conocidos, ¿no? Que son cuando encontramos bloques de texto de cierto tamaño, pequeños o grandes, en juegos de aventura o de lo que sea, ¿vale? No sé cómo voy de tiempo. Bueno, no me queda mucho. En los juegos de enlace vamos a tener que, si aquí tenemos un juego en el que los enlaces azules son interactivos, pueden llevarnos a otra localización o pueden desplegar texto o pueden ocurrir cosas que no sabemos qué va a pasar, ¿vale? En función de cómo se comporten vamos a tener digamos, estrés por memorizar. Este tipo de juegos no suelen tener un minimapa ni nada así, lo que significa que si nosotros nos desplazamos a otra ubicación vamos a tener que recordar cuántos enlaces nos quedan por visitar. Entonces, en este tipo de juegos, si aumentamos mucho la cantidad de enlaces que nos desplazan a otros lugares, vamos a subir el estrés de la memoria, ¿vale? Mientras que si son enlaces que una vez que se clican, por ejemplo, se despliega texto, ahí no tenemos que memorizar nada y sí que estamos aumentando la interactividad con un texto. Entonces, es una forma de aumentar la frecuencia interactiva en un texto, ¿vale? No se suele usar mucho fuera de ficciones interactivas. También, si tenemos mucho brancheo, el brancheo es cuando la historia se bifurca y se va bifurcando. Si son como las visual novel, que son novelas, historias que van hacia adelante y luego ya las rejugará, no hay problema. Pero siempre que tengamos mucho brancheo, también aventura gráfica o algo así, y tengamos que volver atrás, ahí sí que vamos a tirar de la memoria del jugador, ¿vale? Entonces hay que hacer un poco con cuidado cuántas ramas simultáneas puede llevar en la cabeza para que no se estresen, no se quieran estresar. Este tipo de juegos, que son los de parser, donde tú escribes y le estás preguntando al personaje, pero a veces normalmente tiene aquí un bloque de texto donde tú escribes ir al norte, donde te sale un texto que te describe lo que has hecho, dónde ha ido, y son muy roleros, muy de rol en general. El hecho de que tú permitas el input del jugador hace que aumente mucho el ritmo interactivo, porque el jugador va a estar normalmente escribiendo. ¿Qué pasa? Normalmente cuando escribe un comando que es correcto, lo que tenemos suele ser un texto más grande que te describe una localización o algo que ha ocurrido. Mientras que si le metemos un comando que no ha funcionado, normalmente vamos a tener una frase corta que nos dice que eso no lo entiende o que pruebe otra vez, ¿vale? Suele actuar mucho así, este tipo de texto, y eso se puede usar de recompensa. El tamaño, una vez que ya el jugador está introducido en lo que es la narrativa del videojuego, recompensa si le hemos estado dando muchos textos pequeños que le dicen que eso no está bien o que no lo ha escrito correctamente o algo así. Y por último, los textos
que son los más clásicos que todos conocemos, suele estar en bloques pequeños y paginados, de forma que, por ejemplo, una visual novel se comporta mucho así también. Tenemos pocas líneas de texto y esto se hace así para aumentar el ritmo del jugador, para que no esté de brazos cruzados leyendo y luego que haga algo, sino para tenerlo activado y que vaya pasando poco a poco, porque no sé si lo sabéis, pero el clic produce un efecto recompensa inmediatamente en el cerebro, inmediato. Entonces, cuanto más clics, pues se supone que mejor se lo está pasando el jugador, ¿no? Esto tiene un problema que puede ser también desmotivador, que es la monotonía. El problema del ritmo, digamos, es que si el ritmo es constante, como en la música, te duermes, te aburres, el cerebro no tiene estímulo, el ritmo tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, aquí, si como el jugador no sabe cuántas veces tiene que hacer clic, si son muchas pantallas de texto una detrás de otra, el jugador puede llegar a un momento en que se desmotive. No sé si recordáis, bueno, este es el Majora's Mask, pero en el Ocarina of Time, aquí también estaba, había un búho que te daba una chapa increíble. Y además, siempre que hablabas con él, como te equivocase y le dijese que quería escuchar la chapa, te la volvía a dar y no había forma de salir de ahí. Entonces, eso aburre mucho y frustra. Bueno, y con respecto a lo que es el espesor del texto en sí, un bloque de texto se puede leer a distintos ritmos, depende mucho del lector, pero si el bloque de texto contiene instrucciones, si contiene conceptos muy importantes o si contiene palabras que el jugador no conoce porque son del universo y son nuevas o algo así, va a ralentizar el ritmo de lectura también. Entonces hay que tener cuidado de no meter en un párrafo mucha idea, separarla en párrafos distintas, paginar, pero no mezclar conceptos que densifiquen el texto todo dentro del mismo bloque, ¿no? Ya he comentado lo de la inversión. Y por último, el tipo de público al que nos vamos a dirigir en función de cómo sea el texto del juego va a cambiar. Entonces, tenemos que ser conscientes que todo el texto que vayamos a meter en nuestro juego, sea opcional o no, sea en un juego narrativo o no, va a afectar al tipo de público al que nos dirigimos, o tenemos que adaptarlo al tipo de público que tenemos. Entonces tenemos que conocer bien quiénes son las personas que están jugando nuestros juegos, lo ha comentado Mori antes también, y cómo esas personas van a acercarse al texto, ¿no? De forma que podamos preparar el texto de forma que sea cómodo para esa gente y que no le ralentice ni nada de eso. Por ejemplo, en juegos de acción, la gente no quiere texto o que sea opcional, normalmente, ¿no? Un jugador de acción lo que quiere es ritmo, quiere caña y no le apetece ponerse a leer. Los jugadores retro, tipo aventura gráfica y este tipo de cosas, les van a gustar más textos medianos, que sean divertidos, que no sean grandes. Y los aficionados a novelas visuales, por ejemplo, les gusta mucho texto, cuanto más mejor, pero que sea muy paginado y en bloques pequeños y que puedan pasar rápidamente, normalmente, ¿vale? Estos son cosas muy generales. En resumen, es bueno usar el ritmo del texto del juego como un elemento de game design, no como un estorbo, ¿no? Diseñar la interactividad con el texto de forma que pensemos en la experiencia del lector. Cuando testeemos, leer todo el texto tranquilamente para ver si se hace pesado o no, para ver si tenemos que recortar o no. Cuidar los elementos simultáneos que tiene que recordar el jugador al leer y adaptar el texto a los jugadores, ¿vale? Y podríamos desaconsejar volcar el texto en el juego sin calibrar el impacto que va a tener en el ritmo del juego, evitar el doredum, evitar el brancheo con vuelta atrás excesivo y no crear grandes muros de texto, sobre todo al principio. Pues muchas gracias. Aquí os dejo algunas referencias de libros interesantes sobre game design. Hay algunas más que no he metido, por desgracia.
Y os invito a que os paséis por la comunidad de Textualiza, donde ahí hablamos de muchas cosillas sobre texto y sobre ficción interactiva y todo eso. Aquí está Rubén, que le podéis preguntar. Y ya está, si tenéis alguna pregunta o algún comentario.